Sí. Buen día, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase de, de seguridad. Habíamos estado revisando o viendo este reglamento, justamente, el reglamento el reglamento de seguridad en el Ecuador. Sí, ahorita vamos a hacer como un breve, o sea, vamos a ir revisando algunos capítulos de manera breve
para que sepan qué contiene este reglamento, pero no nos vamos a detener mucho por cuestiones ya de tiempo. Si hemos revisado, yo creo, lo más importante de forma detenida. Ahora, estas otras partes no considero que no sean importantes, sin embargo, son como muy específicas ya de ciertas actividades y por ende es lo que vamos a procurar es avanzar un poco más rápido. Sí, entonces en el capítulo 5 se enfocan más en máquinas portátiles. Vimos el día de ayer máquinas fijas, ¿no es cierto? Máquinas con partes movibles y cuáles eran las normas de seguridad. Ahora también cuando hay máquinas portátiles, también existen normas de seguridad en cuanto a la utilización y mantenimiento de las mismas, ¿sí? En cuanto también a cómo se deben, ¿no es cierto?, utilizar estas máquinas, cómo se deben almacenar, dónde deben estar ubicadas, protegidas, qué partes tienen estas de alguna forma agresivas, ¿sí? Pueden ser también partes que sean atrapantes, cortantes, lacerantes, punzantes, y en ese sentido también es necesario tomar en cuenta las normas del capítulo 2 que vimos el día de ayer, ¿sí? Para poder llevar a cabo el tema de protección, el tema de manipulación y evitar de esta manera accidentes como tal. Por otro lado, ya en el capítulo 6 de este mismo reglamento, se ya habla de herramientas manuales, obviamente son aquellas herramientas que utilizamos, ¿no es cierto?, en la mano. Sí, estas especialmente deben estar construidas por materiales resistentes, que sean apropiados de acuerdo a las características que necesitamos tener para la herramienta y también en función de qué operaciones se va a realizar con esta herramienta. Es importante que estas no estén dañadas, que no tengan defectos, que no estén desgastadas para poderlas usar de manera correcta, porque caso contrario sí pueden ocasionar diferentes accidentes a los trabajadores. Y en ese sentido, toda la estructura, la configuración, ¿sí?, de la herramienta debe estar con dimensiones adecuadas, con cubiertas adecuadas. Se debe evitar en lo posible bordes que sean como cortopunzantes, superficies que sean como resbaladizas, porque si es una herramienta, se resbala, puede ocasionar un accidente. O si tiene partes cortopunzantes de donde yo voy a sostener la herramienta, me voy a cortar, por ejemplo, la mano. Entonces se debe evitar ese tipo de superficies en las partes especialmente de donde se agarra la herramienta, en los mangos, en las empuñaduras. En caso de que sean máquinas que tienen como partes, partes cortantes, o sean como una máquina para cortar madera, por ejemplo, ¿sí?, deben estar debidamente afiladas, porque claro, el hecho de que estas no estén afiladas puede generar también un accidente. Deben estar libres de grasas, de aceites, de sustancias que desestabilicen el tomar la herramienta, es decir, que me produzcan deslizamiento. Se debe tener también lo que se conoce como portaherramientas que estén en estantes adecuados, ¿sí?, en lugares específicos. Se debe mantener un orden también sobre el tema de herramientas para evitar accidentes y claro, se les debe dar un mantenimiento adecuado. Y se debe usar cada herramienta para lo que fue diseñada. No voy a usar una herramienta, no sé, de cortar madera en, no sé, estar poniendo un clavo en la pared, se me ocurre, ya estoy exagerando. Pero puede pasar, ¿no?, que la gente ocupe una herramienta que no es para algo distinto, eso puede generar un accidente. Es necesario, en ese sentido, usar las herramientas para lo que son. En el capítulo 7 ya nos hablan un poco más del tema de fabricación y comercialización y exhibición de aparatos y maquinarias. Y en ese sentido es importante que igual estos diseños de fabricación se ajusten, ¿sí?, a las disposiciones igual de lo que dice este, este reglamento. También las partes móviles que puedan causar un riesgo,
deberán estar diseñadas con protecciones, ¿sí? Para prevenir, obviamente, los accidentes. Recuerden que ayer veíamos las protecciones también. Ahora depende del tipo de parte movible que sea para yo poner una protección. También se debe tener en cuenta el tema de engranajes, poleas, cadenas, árboles, que podrían ser un riesgo. Y también se debe diseñar estos con protecciones específicas para prevenir el tema de accidentes. Por otro lado, en el tema de comercialización, en este caso, se prohíbe, por ejemplo, la importación de aparatos y máquinas y distribución de la fabricación nacional que no reúna requisitos y condiciones que se especifican en este reglamento. Es decir, incluso quienes importan maquinaria deben tomar en cuenta este reglamento, las especificaciones de la maquinaria que va a llegar para poder traerla al país. También en el tema de exhibiciones de este tipo de máquinas, se prohíbe que se exhiban máquinas que no cumplan los requisitos del presente reglamento, y caso de que se incumpla, obviamente hay ciertas sanciones. Por otro lado, en el título cuarto ya vamos a hablar un poco de la manipulación y transporte. En este caso, primero se empieza con el capítulo 1, en donde se habla de aparatos de izar y cuáles son las normas generales. Normas generales en cuanto a construcción y conservación de estos aparatos, ¿sí? Manipulación de las cargas, etcétera. Y en ese sentido, estos aparatos de izar serán de material sólido, ¿sí? Resistente, y también adecuado para lo que se va a necesitar usar y para lo que se va a destinar. Deben estar siempre en buen estado, eh, y también en buen estado y orden de trabajo. Y además se debe atener un poco a las instrucciones que vengan desde la fábrica. Ya posterior a esto hablan de la carga máxima de estos aparatos de izar. Entonces la carga máxima se marcará en estos mismos aparatos, ¿sí? En un lugar que sea visible, legible, para que la gente sepa cuál es, ¿no es cierto? Es prohibido sobrecargar a estos aparatos de izar, es decir, colocarles una carga superior para la cual fueron diseñados. Igual hablan en este capítulo sobre la manipulación de cargas, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, la elevación y descenso de las cargas se debe hacer de forma lenta, ¿sí? Evitando como movimientos bruscos, ¿sí? Repentinos, que pueden generar en alguna cuestión algún accidente, especialmente cuando se está en zona, cuando se está haciendo un levantamiento de cargas de forma vertical. En lo posible se debe evitar arrastrar igual las cargas en sentido oblicuo, ¿sí? Los operadores de este tipo de aparatos deben evitar transportar cargas por encima de los lugares donde estén trabajadores, es decir, yo no puedo usar este aparato de izar, ¿sí? Y andar transportando cargas por encima de la gente, porque puede ocasionar un accidente en caso de que alguna carga se desprenda o caiga, ¿no es cierto? Puedo generar un accidente de trabajo. Eh, Igual cuando sea necesario como levantar cargas peligrosas, eh, como metal fundido, es decir, hierro fundido a altas temperaturas, o también objetos sostenidos por electroimanes, ¿sí? Sobre los puestos de trabajo, se debe dar un aviso, o sea, se debe anticipar a la gente, voy a transportar esto, debe haber una forma de anticipar para poder desplazarse, porque esto podría generar igual accidentes. También se prohíbe que estos aparatos se queden con cargas suspendidas, es decir, colgando de alguna forma, ¿sí? Porque si no hay quien esté pendiente, puede ocasionar algún accidente. Igual cuando el aparato
se deje de usar, se debe elevar el gancho del mismo a tal altura que evite los accidentes en lo posible. También las personas que están encargadas como del manejo de este tipo de aparatos deben usar los equipos de protección adecuados, deben tener o deben considerar las medidas pertinentes en cuanto a la operación de este tipo de aparatos, y también se prohíbe como que se ponga objetos enrollados en los mismos. Por otro lado, también sobre estos mismos aparatos de ISAR se habla sobre las normas de revisión y mantenimiento, y en ese sentido, claro, hay normas muy específicas para estos, tanto para revisarlos, para darles mantenimiento, y se debe siempre como hacer esta revisión y esta revisión antes de usar los aparatos, revisar que estén en buenas condiciones, revisar que los elementos no estén como dañados, revisar que los controles que tienen estos aparatos estén en buen estado. Y esto se debe hacer cada vez que un trabajador empieza como su turno. No es que de vez en cuando lo revise. No, si el trabajador va a empezar su operación, debe primero hacer toda esta revisión, inspeccionar minuciosamente cables, cadenas, cuerdas, ganchos, frenos, poleas, estructura como tal, para ver que esté en buen estado. Por otro lado, también estos aparatos de ISAR tienen como frenos, ¿sí? Y estos frenos lo que permiten es como justamente un frenado efectivo, ¿sí? De acuerdo al peso equivalente y la carga media máxima que soporte este aparato. Y también estos deben estar provistos, ¿sí? De dispositivos que permitan limitar automáticamente por ejemplo, al sobrepasar la carga, al sobrepasar la altura, de los límites máximos para el cual fue diseñado este aparato. Claro, estos controles automáticos lo que hacen es como, si sobrepasa un poco la altura, se detienen y apagan por completo la electricidad, y eso me evita que vaya a generar algún accidente laboral o algún daño. Por otro lado, en el capítulo 2 ya habla de los aparejos, ¿sí? Y en este caso empieza hablando de los cables. Estos cables deben tener un tamaño adecuado para lo cual están diseñados, para lo cual se van a destinar. Deben tener igual un coeficiente de seguridad, ¿sí? Este coeficiente de seguridad va enfocado a que no se rompan, digamos, repentinamente. Deben igual contar con las herramientas o los equipos necesarios para el funcionamiento de estos cables. Deben estar libres de nudos, de torceduras, y también se deben inspeccionar periódicamente, ver que estén en buenas condiciones. Si yo ya encuentro, por ejemplo, un 10% de hilos rotos de estos cables, lo que yo debo hacer es, obviamente, eh, darle un mantenimiento. Puedo yo cambiar el cable o puedo yo tomar otras medidas. También estos cables, cuando no se estén usando, deben estar atados, inmovilizados. Eh, También aquí habla de los tambores eh, de izar. Entonces estos deben tener como un diámetro superior a 30 veces el diámetro del cable. Deben ser 30 veces un diámetro mayor que el del cable, o 300 veces el diámetro del alambre mayor que tenga el cable. Como ustedes saben, los cables están compuestos por varios alambres. Entonces, dependiendo del alambre mayor, también puede ser 300 veces el diámetro, más que el alambre más grueso, digamos.
También estos cables en las superficies o en los aparatos de izar deben estar firmemente colocados, firmemente anclados, correctamente enrollados, deben quedarse enrollados cuando no se esté usando, se deben tratar periódicamente igual con lubricantes, con sustancias que vayan hacia un mantenimiento y un buen uso de estos cables. Por otro lado, también se puede encontrar dentro de estos aparatos cadenas, ¿sí? Igual estas cadenas sirven como para izar y deben ser probadas antes de ser usadas. Y debe haber un coeficiente de seguridad de su uso, es decir, que no se vaya a romper en algún punto y será al menos de 5 para la carga máxima. Eh, También estas cadenas van a tener como anillos, ganchos, argollas, depende del tipo de cadena. Entonces, en ese caso, los extremos de estos ganchitos, de estas argollitas, ¿sí? Deben estar debidamente encajados, digámoslo así, y bien fijados para evitar algún, no sé, que se abra el anillo y se suelte la cadena. ¿Ya? Eh, También cuando los eslabones o las partes de una cadena estén dañadas, se deben cambiar de forma inmediata. Se debe evitar en las cadenas nudos, torceduras. eh, Eso en general. Se prohíbe también el uso de como estos eslabones o estas cadenitas abiertas, ¿sí? Para enganche, porque claro, al estar abiertas hay un alto riesgo de que se suelte la cadena y produzca un accidente. Por otro lado, también se trata el tema de las cuerdas en este mismo título. Y estas también deben ser de muy buena calidad, ¿sí? De fibras resistentes y deben tener un factor de seguridad de mínimo de 10. Eh, Estas no se deslizarán sobre superficies ásperas porque el momento que hay como rozamiento, ¿no es cierto?, con la superficie áspera, lo que va haciendo esto es desgastando la cuerda y en un punto puede romperse y generar un accidente laboral. Eh, Estas no se deben almacenar en lugares donde haya como sustancias corrosivas. Se debe evitar almacenarlas como con nudos sobre superficies húmedas porque lo que esto causa es un deterioro paulatino de la cuerda y puede ser que el momento que yo le esté usando, este deterioro dé como su efecto final, se rompe y causa un problema en el trabajo. Eh, Por otro lado, también habla de las eslingas, que son también para izar, ¿sí? Estas son construidas con cadenas, cables o cuerdas, ¿sí? Y estos elementos deben tener una suficiente resistencia para el tipo de carga que vayan a, a izar, ¿sí? Y deben tener como una carga, igual se debe señalar cuál es la carga máxima que pueden tolerar estas. Y en ese sentido también estas deben ser constantemente inspeccionadas. Eh, Siempre antes de usar la persona, el enganchador o el trabajador, debe hacer esta inspección de manera periódica. También se debe hacer una inspección y estos intervalos no pueden sobrepasar los 3 meses. ¿Sí? Y esta inspección cada 3 meses la hace un especialista, digámoslo así, mientras que la inspección diaria o que mientras están usando la hace el trabajador que esté ligado a la actividad con estos tipos de eslingas. También se debe evitar que estas tengan cortes, daños, etcétera, para evitar accidentes. Por otro lado, también se habla de los ganchos, que están como justamente en estas mismas máquinas. Estos ganchos deben ser de acero o de hierro forjado eh, y también tienen que tener como pestillos o dispositivos de seguridad para que las cosas no se desenganchen, ¿sí? Y van como adheridos a cadenas, a cables,
aislingas, etcétera. Por otro lado, también están las poleas, que son justamente estos elementos que me ayudan a mí a hacer como este paso, ¿no es cierto?, de la cuerda o de la polea. Y eso lo que hace es, de alguna forma, manejar el tema de esfuerzos para disminuir la fuerza que yo debo aplicar para un trabajo. Entonces, estas poleas deben tener un diámetro que se ajuste, ¿no es cierto?, al cable, ¿sí?, y al uso que se le vaya a dar, exigiendo como mínimo que el diámetro sea de 20 veces superior al cable. También estas poleas deben estar constituidas de tal forma que sean de fácil desplazamiento y enrollado. También deben constituir o deben tener guardacables o, o dispositivos que impidan que el cable salga de la garganta, es decir, del inicio de la polea. Por otro lado están los tambores de izar, que se nos fue. Así está. Sí, los tambores de izar, y estos también deben estar como provistos de pestañas en cada extremo y deben evitar como la salida de cables, de cuerdas, y deben estar como estas cuestiones totalmente enrolladas. Son como estos tambores donde se enrollan las cuerdas. Entonces estos también deben tener como un mantenimiento adecuado, deben tener dimensiones adecuadas, no deben estar ranurados, es decir, tener huecos o ranuras. Por otro lado, también en el capítulo 3 ya habla de clases de aparatos de izar, y hay algunos tipos de estos aparatos que, de acuerdo a cuál sea, se van a ir aplicando normas específicas. Entonces, el artículo 111 nos habla, por ejemplo, de cables y cabrestantes accionados a mano, el artículo 112 de gatas para levantar peso, el artículo 113 habla de las grúas, ¿sí? ¿Cuáles son las normas generales para manejar una grúa? Claro, como ustedes ven, la grúa es algo más complejo que los dos anteriores, y en ese sentido se debe tomar en cuenta una serie de medidas de seguridad, ¿sí? Ya que incluso a veces por su gran tamaño pueden ocasionar un accidente. Por otro lado, también se habla en estas mismas grúas como de las cabinas de la grúa, ¿sí? Entonces, estas cabinas son donde va de alguna forma la persona que va a operar. Y en este caso es importante que estas cabinas, ¿sí?, no estén al nivel del suelo, eh, o sea, como muy abajo, y estén en contacto, por ejemplo, con las que están, perdón, a nivel del suelo, no deben estar en contacto con elementos combustibles. Es decir, si tenemos grúas que están como muy bajas, estas deben estar en contacto con material incombustible, es decir, que no genere combustión, llama. También se deben construir de tal forma que quien opere tenga la visibilidad máxima en la mayor parte del tiempo. Deben tener extintores, debe ser como sus cabinas fáciles de abrir, deben tener también los cristales de estas cabinas vidrios de seguridad, es decir, que no causen, como estos vidrios que se rompen de una, no deben ser así, sino de estos vidrios ya más reforzados, ¿sí? Y evitar como todo riesgo de caídas en este tipo de cabinas. También están como las grúas automotores, que también tienen especificaciones, que deben ser, por ejemplo, plataformas con materiales antideslizantes, dotadas con soportes, cuñas, pies metálicos. También están las grúas monocarril, la grúa pescante, que ustedes pueden ver hay como diferentes tipos de grúas, y las partes específicas de algunas también tienen normas de seguridad, como los puentes de las grúas también
van a tener como ciertas normas para evitar accidentes. Hay también las grúas torre que tienen como sus especificaciones. Entonces vemos que hay todo un capítulo dedicado al tema de este tipo de cuestiones que son las grúas, que es el capítulo 3. En el capítulo 4 nos va a hablar más bien ya de transportadores de materiales, sí, que debe haber, va a haber varios tipos de transportadores de materiales. Y en ese sentido hay normas generales que se deben seguir, como que estos transportadores deben tener una resistencia tal para soportar las cargas que van a transportar. Si no puedo yo utilizar un transportador que soporta cargas menores de las que yo necesito, sino debo ver que cumpla las especificaciones para la actividad que voy a hacer. Igual estos transportadores tienen pisos, plataformas, pasillos que deben estar libres de obstáculos y deben estar hechos con material antideslizantes para evitar caídas, ¿sí? Y si en caso de que se trabaje con líquidos, se pueda acumular líquidos, deben contar con un sistema de drenaje. Ya, igual el paso sobre estos transportadores debe, cuando se haga como un paso sobre esto, se debe instalar puentes, ¿sí? Cuyas gradas y banderillas tendrán condiciones reglamentarias como las que vimos. Y cuando estos se encuentren a nivel del piso o en fosos, se deben proteger con barandillas y rodapiés. Los transportadores elevados que crucen sobre lugares de trabajo deben estar dotados de planchas y pantallas inferiores para recoger el material que podría caerse, si necesariamente es como una protección. También deben disponer de tolvas, de frenos, de parada de maquinaria y de dispositivos que puedan evitar que el transportador pueda funcionar en servicio inverso. También se prohíbe viajar a los trabajadores sobre transportadores no habilitados para ese fin. Estos transportadores que estén como impulsados mecánicamente deben estar provistos estarán provistos sí, en las estaciones de carga y descarga, en los extremos de impulsión y de retorno y de dispositivos de parada para detener la máquina, ¿sí? En caso de emergencia. Ahora, de estos transportadores hay también varios tipos, transportadores de canal, transportadores de cajilones, transportadores de cinta, transportadores neumáticos, y cada uno de estos va teniendo como su norma aquí dentro de transportadores de rodillos, por fuerza motriz y por fuerza de gravedad, transportadores por tuberías, y vemos que todo el capítulo 4 se dedica como a poner normalización dentro de estos transportadores. Ahora cuando hablamos igual de manipulación y almacenamiento de materiales, en el capítulo 5 se va a abordar como algunas normas generales, ¿sí? Entonces, en el caso de manipulación de materiales, en lo posible se deberá ser mecanizado y para lo cual se puede utilizar, por ejemplo, carretillas, vagones, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas o similares a estos. Las personas que están encargadas de transportar el material deberán tener como una instrucción, una capacitación sobre qué forma es la adecuada o de qué manera se puede realizar esta operación de forma segura. Cuando también se levanten o introduzcan objetos o conduzcan, perdón, objetos pesados por dos o más trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona a fin de asegurar la unidad de acción. Entonces, si hay varias personas que están transportando algo, para que la acción sea la misma, una sola persona debe dirigir. No es que hablan todos, porque puede ser que el uno le hace caso al uno, al otro, y puede ocasionar un accidente por la confusión. Aquí también nos hablan un poco
de la carga máxima que puede soportar un trabajador, ¿sí? Entonces esto es importante tomar en cuenta porque, claro, a veces hay trabajos en donde se puede, ¿qué será? Ocasionar lesiones en los trabajadores por no saber, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Entonces, el tema de pesos máximos que pueden soportar, perdón, las personas están aquí un poco dados por las edades y el sexo. Entonces, por ejemplo, varones de hasta 16 años pueden soportar 35 libras, varones de 16 a 18, 50 libras, varones de 18 años en adelante hasta 175 libras. En el caso de las mujeres, mujeres de hasta 18 años, 20 libras, mujeres de 18 a 21, 25 libras, y mujeres de 21 años en adelante, 50 libras. Y no se deberá como exigir al trabajador eh, ni siquiera permitirle que transporte de forma manual una carga que sobrepase, ¿sí?, el peso que nos especifica aquí en esta tabla. Si esto por no comprometer ni la salud ni la seguridad del trabajador, por evitar una enfermedad profesional. Eh, También las personas que realizan estos trabajos de manipulación deben tener como prendas apropiadas para evitar atrapamientos o enredarse. Digamos, va con un, no sé, se me ocurre, esto ya es extremo, pero digamos alguien está con un vestido tan largo que no le permite dar pasos adecuados y se pone a transportar estas cargas, se enreda y causa un accidente, ¿sí? Entonces es necesario que las prendas sean adecuadas. Por otro lado, también en este capítulo nos habla del almacenamiento de materiales. Eh, Ahora, este almacenamiento no debe como interferir, ¿sí?, con el funcionamiento de máquinas o equipos, o también no debe interferir en el paso, no puede estar en los lugares por donde las personas transitan, ¿sí?, para evitar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de accidente. Eh, También aquí nos hablan un poco del tema de almacenamiento, el tema del apilado y desapilado, ¿sí? Debe hacerse también manteniendo las condiciones de seguridad adecuada. Eh, es, También se debe ver que las pilas, ¿sí?, que se estén haciendo con los materiales estén totalmente estables, porque si tienen inestabilidad pueden caerse y causan accidentes. También sobre el lugar donde se coloque, perdón, las cargas o se apilen materiales, debe tener una resistencia adecuada. No puedo yo poner, no sé, en una superficie que si le pongo mucha carga se rompe, ¿sí? Debo evitar eso. Eh, También cuando estas filas o estas apilaciones sean más de 1,50 m, se debe proporcionar medios seguros, ¿sí? Y ahí se aconseja más bien usar ya cintas transportadoras o medios mecánicos si ya se rebasa los 2,50 metros de altura. Ya, igual cuando no existan paredes que puedan sujetar las filas hechas o la carga que esté apilada, se debe tomar en cuenta como las recomendaciones que se encuentran aquí: orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma, formar rumas de pirámide, ¿sí?, dejando de poner cada 4 o 5 filas el saco correspondiente a los extremos. Cuando se utilice montacargas de cuchillas, el almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas para introducir de forma fácil las cargas. Los objetos de forma cilíndrica eh, o de escuadra o alargada se apilarán en filas horizontales, ¿sí?, evitando salientes en los pasillos que puedan causar accidentes. No se deben apilar ni de forma oblicua ni de forma vertical, sino horizontal.
Cuando se almacenen también barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, esto se debe hacer descansando sobre sus costados y las rumas deben ser simétricas. Eh, y cada una deberá estar calzada sobre la otra de tal forma que evite deslizamientos. También aquí nos habla de los vehículos de carga y transporte y en ese sentido, en el capítulo 6, primero habla como de la circulación. Esto se hará en lugares donde haya, estén suficientemente nivelados para permitir, por ejemplo, un transporte seguro y se debe mantener sin huecos, sin salientes, sin obstáculos para el objetivo. También cuando hay estos corredores, pasillos, donde se encuentran o donde van a desplazarse estos vehículos, deben estar debidamente señalados, ¿sí? Por donde usted puede caminar, por donde no. Incluso cuál es la dirección en la que circulan los vehículos. Por otro lado, también dentro de estos vehículos encontramos nosotros las carretillas o carros manuales, que se han de haber visto. Estos también deben ser de material resistente y apropiado para transportar lo que vayamos a transportar. Y deben estar dotados también de lo que es el nombre de frenos, ¿sí? En caso de que se trabaje en superficies oblicuas o rampas. Y se debe colocar los materiales de tal forma que se mantenga el equilibrio mientras se lleva los mismos. También dentro de los vehículos están los tractores y transporte automotor, ¿sí? En ese sentido, los frenos, las marchas de elevación, la aceleración deben cumplir condiciones específicas, eh, deben estar dotados de motor de explosión, o sea, no deben, o sea, en lugares donde pueda haber un accidente por explosión, no deben estar dotados de, de un motor que haga como chispa, ¿sí? Porque eso puede ocasionar un accidente. Las personas que manejan esto deben ser personas acreditadas, especializadas, licencia profesional especialmente deben tener y también capacitación de acuerdo al tipo de automotor que estén manejando. También recuerden cuando se hablaba de esto por las vibraciones, el asiento debe contener un material amortiguante para evitar un problema al conductor. Deben tener un techo protector. También deben proveer como frenos, ¿sí? Que estén en buen estado, que puedan reaccionar ante una situación de emergencia. También los montacargas y tractores. No sé si han oído alguna vez, los tractores siempre están con unas alarmas que están pip, pip, suenan, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, montacargas, tractores deben estar dotados justamente de este tipo de señales acústicas, que son más bien una especie de señal de prevención o de tenga cuidado, estoy desplazándome. Y de frenos eficaces, ¿sí? También estos les deben llevar en un lugar visible la carga máxima que pueden soportar para no exceder la misma. Y deben tener como una respectiva señalización. Por otro lado, dentro de estos transportes también se habla de los ferrocarriles en el centro de trabajo. Estos existirán pasillos de al menos 750 milímetros en las vías de pasos elevados y a lo largo de los muros o apilados de materiales.
También cuando los vagones tengan que moverse, tienen que hacerse en un terreno plano necesariamente, eh, y deben ser empujados lentamente, no arrastrados los vagones. También no se pondrá ninguna máquina en movimiento antes de que se haya dado la señal acústica. La velocidad de marcha de los vehículos será lenta, máximo 30 kilómetros por hora. Eh, También queda prohibido voltear a mano las vagonetas con carga superior a 1 tonelada. Eh, También no se puede efectuar el freno de los vagones mediante uso de barras o palos, si eso puede ocasionar accidentes. Las operaciones de enganche y desenganche deben ser realizadas con los vagones totalmente parados, nada que prendido, nada. Tiene que estar totalmente parado y apagado. Por otro lado, aquí también se estipula transporte de trabajadores. Entonces, para este transporte de trabajadores por parte de la empresa, ¿sí? Deben emplearse vehículos en perfectas condiciones y funcionamiento, vehículos adecuados y condiciones que puedan garantizar la máxima seguridad en la transportación de los trabajadores, ¿sí? Queda prohibido utilizar en el transporte del personal volquetas. No sé si han visto, a veces a la gente la suben a volquetas o vehículos de carga. Eso es totalmente prohibido, no se puede hacer. Eh, Tampoco se pueden usar como estribos, parrillas, guardachoques, cubiertas para transportar a humanos, ¿sí? Algún caso de fuerza mayor, pero muy, o sea, chusa, tiene que ser algo extremo, no sé, no había más vehículos y algún trabajador sufrió un accidente muy grave y hay que llevarlo de urgencia, se me ocurre. Ya, solo ahí podría yo usar cualquier mecanismo de transporte para salvaguardar su vida. Caso contrario, ¿no? Sí. También embarcaciones que lleven personal deben cumplir normas y requisitos que se dan dentro de las leyes. Igual el transporte aéreo marítimo, eh, fluvial, también debe observar y cumplir las normas de forma estricta. Por otro lado, también es importante el tema de mercancías peligrosas, y en ese sentido, en el capítulo 7 nos van a dar normas generales de manipulación, almacenamiento y transporte de este tipo de mercancías, ¿sí? Y en ese sentido, cuando se manipula o se va a manipular material peligroso, las personas que van a realizar la operación deben estar informadas por escrito de cuáles son los riesgos, de cuáles son los peligros que se corre al manipular este material peligroso. Se debe indicar cuál es la naturaleza del riesgo y qué medidas de seguridad deben llevar a cabo para evitar este riesgo. Qué medidas se debe llevar a cabo, por ejemplo, en caso de que, bueno, llevan todas las medidas de seguridad, pero por ahí pasó algo y hubo contacto con la piel o hubo inhalación o ingesta de la sustancia, se debe también dar a conocer a los trabajadores qué medidas deben tomar. Medidas que se deben tomar también en caso de incendio. También normas que se pueden adoptar en caso de que se rompa o se deteriore el envase en donde está el material peligroso. Sí, qué se debe hacer, cómo se debe proceder para de alguna forma reaccionar ante una emergencia de este tipo. Por otro lado, también cuando se habla de material peligroso, es importante tomar en cuenta el almacenamiento, la manipulación y el trabajo en depósitos de materiales inflamantes. Entonces, en este sentido, los materiales inflamables se deben almacenar en locales distintos a los del trabajo, ¿sí? O en recintos completamente aislados para evitar cualquier problema.
y en los lugares de trabajo solamente se colocará la cantidad estrictamente necesaria y no más de eso. Se debe comprobar también cuando se va a almacenar que la temperatura no rebase el nivel de seguridad de estos aparatos, el nivel de seguridad de esta sustancia, y esto se hace por medio de evaluación con aparatos. También cuando se esté llenando líquidos dentro de líquidos inflamables en un recipiente se debe hacer como de forma lenta. También se debe evitar como la caída libre, ¿sí? Para que se evite la mezcla con el aire o con vapores explosivos. También las tuberías y bombas de trasvase de este tipo de materiales deben estar dotadas de puestas a tierra, ¿sí? Durante las operaciones de llenado y vaciado. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se deben estar debidamente señalados, rotulados, es decir, cuidado, material inflamable, gasolina, ya, sea cual sea el material, y colocar también el nivel de peligrosidad. No sé si ustedes han visto alguna vez las etiquetas que tienen algunos frascos, justamente son etiquetas preventivas de acuerdo al tipo de material. También se debe comprobar que los recipientes que contienen este tipo de materiales estén totalmente sellados, herméticamente sellados, ¿sí? Y si hay un deterioro o ruptura, se debe inmediatamente comunicar en el caso de que no estén encargados como de la manipulación, o sí, tomar las medidas necesarias, no sé, cambiar de envase, eh, sellar, etcétera, depende de cuál sea la medida acorde al material que se esté transportando. También en lugares en donde se almacenan o manipulan materias inflamables y sean locales cerrados, es totalmente prohibido fumar, porque claro, el cigarrillo digamos, con el calor que tiene, puede generar un problema, ¿no es cierto? Puede generar un incendio, al menos sé si es material inflamable debido a la chispa o a la llama que tiene el mismo. Ya. También aquí nos habla un poco de que todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan contenido fluidos combustibles debe realizarse en la presencia de un técnico de seguridad, ¿sí? Eh, o en su defecto una persona calificada para dirigir este proceso. También todas las personas que realicen este tipo de trabajos deben conocer las precauciones que deben adoptar para limpiar o reparar los tanques que haya contenido combustibles, ¿sí? Y avisar los riesgos existentes. Ahora, esto es sumamente importante porque, por ejemplo, lo que pasó alguna vez eh, no me acuerdo si era en la refinería o aquí en el Beaterio, en la limpieza de un tanque que contenía, obviamente, productos del petróleo, me parece que eran natas, gasolinas, no me acuerdo. Quien iba a realizar la limpieza no toma en cuenta las normas de seguridad e ingresó, por ejemplo, al tanque con un, con un celular. Como les había dicho, los celulares al tener como estas señales crean estática, ¿sí? Y lo que pasó ahí es que eh, justamente el celular creó cierta chispa y generó un accidente. Porque si bien estaba vacío el tanque, al haber almacenado material combustible, los residuos pueden reaccionar. Entonces sí es necesario tener en cuenta como todas las normas de seguridad en esos casos. También cuando se va a hacer, en su caso, cuando a veces, no sé si les toque algún día hacer muestras o algo de tanques, sí deben tener en cuenta como estas cuestiones de no fumar, no llevar celulares, obviamente, no llevar materiales que puedan causar chispa. Y también cuando se vaya a abrir una cubierta de un tanque se debe abrir con precauciones, porque muchos tienen como almacenado
digamos, si es líquido, por evaporación puede haber gases, ¿sí? Y estos gases salen y si es que hay un elemento que cause chispa, puede ocasionar un accidente. También, antes de que se termine el trabajo en un depósito, un encargado, ¿sí? Y especialista debe dar su visto bueno. Esto es importante previamente a la instalación de los tanques, perdón, a la iniciación de los trabajadores o de trabajos en el interior de tanques, se debe eliminar los residuos de combustibles y comprobado los niveles de explosividad, la cantidad de oxígeno en la atmósfera, la ausencia de sustancias tóxicas. Se debe hacer una serie de verificaciones que si se dejan pasar, termina pasando lo que les contaba, ¿no es cierto? Que hubo como una pequeña explosión con el trabajador que estaba haciendo el mantenimiento dentro del tanque. ¿Sí? Ya cuando se vaya a hacer como un trabajo en tanques que hayan almacenado combustibles y se vaya a tener que hacer trabajos con herramientas eléctricas o de alumbrado, se debe tomar en cuenta que se haga en un local húmedo, ¿sí? Y se evite como la, el riesgo de explosión. Se debe limpiar, pero minuciosamente. ¿Sí? Cuando también se esté trabajando o cuando un trabajador esté realizando trabajos dentro del tanque, se debe también tener un personal externo que esté afuera como pendiente para por si acaso pase algo. En este caso también los operarios deben utilizar botas cerradas con suelas que no se deslicen, puntas reforzadas, es decir, los zapatos de seguridad con punta de acero. ¿Sí? Entonces estos tienen suela antideslizante, son botas un poco hasta más arriba. Eh, También deben evitar en lo posible que tengan incluso la ropa, partes que puedan causar chispa. Hay cierto tipo de tejidos que causan estática, pueden causar chispa y un accidente, entonces hay cierta ropa de seguridad que se debe usar. ¿Sí? También se debe buscar en el tema de acoplamiento y desacoplamiento de mangueras a estos tanques eh, y en operaciones de almacenamiento y trasvase, se debe buscar que no se genere derrames de combustible. Sí, es muy difícil de descontaminar. Entonces se debe evitar en lo posible derrames y utilizar herramientas adecuadas. También para hacer trabajos dentro de los tanques, autorizaciones debidas. Eh, También se debe medir el tema de presiones y esta debe ser igual a la presión atmosférica. Eh, También se debe buscar como el tema de desconectar sí, desconectar los conductos que puedan llevar combustibles o, o instalaciones auxiliares cuando se vaya a hacer un trabajo en tanques. Se prohíbe también la circulación de vehículos en las proximidades de tanques y se debe utilizar en el caso de que sea como una que evacuar mezclas y estas boten vapores tóxicos, se debe hacer esto en lugares debidamente ventilados, en sí en general. Sí, también existe otro tipo de tanques que guardan como material peligroso pero no inflamable, es decir, que no produce explosión. ¿Sí? Entonces estos tanques deberán estar separados del suelo mediante estructuras o bases sólidas. ¿Sí? Deben estar rodeados de foso, depósito colector o de presión de terreno y debe haber una suficiente capacidad para recoger el contenido del tanque de mayor volumen en caso de rotura. A ver, ¿a qué se refiere esta parte? Cuando hay tanques que almacenan líquidos, ¿sí? Se debe colocar esto sobre una estructura y todo esto sobre una especie de, como de piscina o hueco, ¿sí? Digámoslo así.
que tenga una capacidad tal que si el tanque se rompe, pueda almacenar todo el líquido que salga del tanque en esta zona y evitar que éste se desplace por diferentes lugares. Entonces esta parte es sumamente importante cuando se almacenan sustancias en tanques. También estos tanques deben estar cubiertos con pintura adecuada y que proteja estos de la corrosión. Deben tener gradas permanentes para estar como realizando su revisión y mantenimiento. Deben estar dotados de una entrada con un diámetro suficiente para que permita el paso del operario y con su equipo de protección para cuando se vaya a realizar limpieza o mantenimiento. También los tanques instalados bajo el nivel del terreno deben cumplir como unas ciertas normas. Los fosos estarán construidos con materiales resistentes y debe dejar suficiente espacio entre la pared del tanque y el foso y la fosa. ¿Sí? También las válvulas de control de este tipo de tanque deben estar instaladas de tal forma que puedan ser accionadas desde el exterior. Por otro lado, también nos habla aquí de los productos corrosivos y cómo estos deben estar almacenados. Y en ese sentido, cuando se tiene este tipo de productos, deben ser colocados dentro de cajas o cestos acolchonados con material absorbente y no combustible. También se debe rotular todos los recipientes que contengan productos corrosivos o cáusticos, indicando cuál es el nivel de peligrosidad y también qué precauciones se debe tomar al emplear estos materiales corrosivos. También cuando se trabaje o cuando se tenga depósitos de este tipo de materiales, deben contar estos lugares con ventilación permanente, accesos para drenaje, señalética, etcétera. También los recipientes que contengan deben ser revisados cuidadosamente para que no tengan fugas y se debe limpiar los espacios en caso de cualquier problema con material que neutralice justamente este elemento corrosivo. El transporte debe hacerse por gravedad, o sea, el paso de un envase a otro, por ejemplo, y se debe hacer en recipientes adecuados, usar montacargas y automotores provistos de plataforma, etcétera. Y todos los recipientes que contengan este tipo de material deben estar debidamente sellados. Obviamente, cuando se necesite como limpiar, etcétera, se puede abrir, pero deben estar en la mayoría del tiempo cerrados. También cuando se derrame este tipo de líquidos corrosivos, se debe colocar señalética, resguardar la zona, es decir, debo prohibir el paso a la zona y se debe tomar como todas las medidas adecuadas para la limpieza del material corrosivo, porque las medidas van a depender de qué tipo de material corrosivo estemos tratando, entonces va a haber como cuestiones específicas. También aquí nos habla del transporte de mercancías peligrosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido se debe seguir como todos los lineamientos que hemos estado viendo. Y también notificar, ¿no es cierto?, la naturaleza de lo que estamos transportando. Y se debe tener como la persona que esté como encargada del transporte de esto, debe comunicar cuál es el nivel de peligrosidad, qué lesiones puede ocasionar a la salud, etc. También aquí nos habla del transporte de mercancías peligrosas, la carga y la descarga de las mismas.
Entonces las personas que estén como a cargo de esto deben estar primero bien instruidas, capacitadas para saber peligros, formas de protegerse, usar equipo de protección necesario, saber cómo realizar la operación, etcétera. Eh, También se debe tomar en cuenta como qué es lo que voy a transportar, qué, 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 qué producto, qué riesgo conlleva transportar eso. Bueno, vamos a pasar. También aquí nos habla del transporte de mercancías en condiciones de mercancías peligrosas y cuáles deben ser las condiciones. Se debe poner etiquetas, carteles, eh, normas igual, se debe respetar las normas, se debe poner eh, como la cantidad de mercancía en un recipiente con un suficiente tamaño, no puedo llevar en algo más pequeño, por ejemplo. Eh, y se debe dar instrucciones a los trabajadores de cómo debo transportar, ¿sí?, esta sustancia. Si son materiales combustibles, se debe regir a las normas que se elevan en el Ministerio de Energía y Minas. También en el capítulo 8 ya pasa a hablarnos como del trabajo portuario, ¿sí? Entonces, en este caso se debe cumplir como las normas establecidas en el reglamento, normas de higiene, eh, en general que se veían o que se disponen aquí. En el título 5 ya nos habla de la protección colectiva. Recuerda, hay protección individual y protección colectiva. Cuando hablo de protección individual, por ejemplo, es el tema del equipo de protección personal. ¿Sí? Entonces, se habla de proteger al individuo como tal. Ahora, cuando se habla de protección colectiva, en cambio es al conjunto de personas que están laborando en un sitio de trabajo. En ese sentido, también habíamos visto como una regla de la seguridad es siempre lo colectivo sobre lo individual. Y cuando sea necesario, nos enfocamos como primero colectivo y también individual, ¿sí? Pero en cuestiones, digamos, como de jerarquía, colectivo sobre individual. Y en ese sentido, cuando se habla de protección colectiva, en el capítulo 1 nos dan también la prevención de incendios, cuáles son las normas generales para esto. Y nos van a dar una serie de lineamientos que son sumamente importantes. En general se da como especial énfasis al tema de prevención de incendios porque es algo que puede estar latente en diferentes lugares, es un riesgo latente, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de prevención de incendios, cuando se habla de los emplazamientos de locales, ¿sí? Eh, en los locales en que se produzcan o empleen sustancias que sean fácilmente combustibles, se construirá una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo. Es decir, deben estar de alguna forma más aislados que el resto de operaciones que puedan desarrollarse en un lugar. Sí, cuando también la separación entre locales resulte imposible, se aislarán con paredes resistentes de mampostería, hormigón o material incombustible. Entonces, si yo tengo un local donde almaceno, por ejemplo, las personas que almacenan los tanques de gas, una o deben estar separadas por lo menos 3 metros de lo que hay alrededor, o la otra opción, si es imposible hacerlo, porque a veces están como en centros urbanos, deben necesariamente recubrir internamente las estructuras con materiales eh, que no se combustionen, ¿sí? También, siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendio se orientarán evitando su exposición a vientos dominantes o vientos violentos, ¿sí? Porque el viento muchas veces es el que, claro, lleva el oxígeno y va a alentar la combustión, ¿sí?
Deben estar provistos de una ventilación adecuada. Esto incluso en las casas. No sé si ustedes han visto las normas de seguridad para el tanque de gas. Debe estar por lo menos a 2 metros de la cocina, en un lugar ventilado, por cualquier fuga, etcétera, para evitar cualquier accidente. Y lo mismo se aplica como en general. O sea, debe tenerse como estas normas de ventilación adecuada, ¿sí? Del espacio, el uso y el almacenamiento de estos líquidos también debe ser de forma adecuada en lugares específicos, y también deberá proveerse de sustancias no combustibles para la limpieza o derrame de líquidos inflamables, como arena u otro tipo de sustancias. También cuando se elabora o en lugares donde se elabora con sustancias combustibles o explosivas, se deberá contar con un sistema de ventilación, de extracción de aire, eh, y dispositivos para el tratamiento de estos elementos. También en la estructura de locales deben estar estos hechos con materiales resistentes al fuego. Eh, También las zonas en donde haya mayor peligro de incendio deben estar aisladas del resto de partes del lugar. También nos habla aquí que el tema de los pasillos, corredores, puertas y ventanas deben también cumplir requisitos específicos. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos para que sea fácil su apertura y también fácil evacuar en caso de un accidente. También, al menos cuando haya lugares en donde sea fácil la propagación del incendio, debe haber al menos 2 puertas de salida en direcciones opuestas una de la otra, ¿sí? Y estas deben estar libres de obstáculos, señaladas como salida de emergencia, por ejemplo. Igual, si es que hay un gran número de trabajadores, se debe dotar de 2 salidas al menos en esos casos. Eh, También en el caso de edificios con deficiencias en el diseño, para la evacuación adecuada de las personas se instalarán escaleras de escape de incendios construidas de materiales resistentes y ancladas a los muros del edificio. Y el acceso a estas escaleras debe hacerse preferiblemente a través de puertas que comuniquen a la zona central del edificio. Entonces, cuando haya como edificios, no sé si han visto aquí en Quito, si suele haber algunos edificios con escaleras hacia afuera. Si justamente esas son las escaleras de evacuación, en caso de que suceda algo, usted se dirige a la puerta, estas van como en diferentes pisos también teniendo puertas, y estas están como hacia la calle, entonces va evacuando por ahí. Sí, esas son importantes también. Debe haber, la señalética también es importante cuando se trata de incendios. Debe haber señales de ruta de evacuación, señales de salida de emergencia, y todas deben estar iluminadas o deben estar con material fluorescente y deben ser visibles. También aquí nos habla del tema de los pararrayos. Estos pararrayos deben ubicarse en edificios en que se fabriquen o manipulen o almacenen explosivos. Sí, porque si cae un rayo es un detonante para un incendio. En los tanques que contengan sustancias inflamables, en chimeneas altas, en edificios y centros laborales que destaquen por su elevación. Entonces vemos todos estos lugares deben estar provistos de un pararrayo, ¿sí? Para evitar que justamente la chispa que viene de estos rayos provoque algún incendio. Por otro lado, también nos hablan de las instalaciones y equipos industriales, em, especialmente en locales que estén expuestos a incendios. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta que no deben existir hornos, calderos, ni elementos que provoquen llama o generen fuego libre. No se emplearán elementos de transmisión o aparatos que produzcan chispa. Lo que les decía, el tema de los celulares es prohibido cuando se trabaja con combustibles. Eh,
Igual las tuberías de conducción de fluidos peligrosos o de altas temperaturas serán herméticas, ¿sí? Y construidas y revestidas con material resistente a roturas, refractarios, resistentes a la corrosión. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han ido a alguna fábrica, hay unas tuberías que están como recubiertas por un material diferente, y eso significa que es claro una tubería por donde está pasando un material puede ser altamente inflamable, entonces se necesita una protección extra. Igual cuando se hace operaciones de soldadura, sí, se debe acompañar de medidas de seguridad especiales. Eh, eh, y se debe cubrir adecuadamente de los materiales combustibles que estén próximos a la zona. Por otro lado, también en el tema de manipulación de sustancias inflamables, se debe tener en cuenta que se debe generar una protección adecuada cuando se haga reacciones químicas en donde se desprenda una cantidad de calor considerable. También los productos con una alta reactividad deben ser almacenados en locales distintos y también debidamente separados. Se prohíbe como la práctica de reacciones explosivas no controladas, si todo debe ser bajo controlado de alguna forma. Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de sustancias inflamables. También cuando se derramen este tipo de sustancias se debe tomar las medidas adecuadas. Lo que les decía, se prohíbe fumar, encender llamas, utilizar aditamentos o herramientas capaces de producir chispas, etcétera. Eh, el tema de residuos, ¿sí? En este caso es cuando se producen residuos, pueden originar estos también un incendio. Por lo tanto, estos se deben instalar o se debe colocar recipientes adecuados, contenedores cerrados, hechos de material que no sea combustible, para poder depositar todos estos residuos. Y deben estar separados unos de otros, herméticamente sellados para evitar, por ejemplo, que se mezclen o que puedan reaccionar con el ambiente. No sé si tengan dudas hasta ahí. No, No, Inge. Listo. También aquí en este reglamento nos habla del adiestramiento y el equipo. En ese sentido, lo que siempre se debe hacer es capacitar a los trabajadores sobre el tema, por ejemplo, se me ocurre algo sencillo, del uso de extintores, ¿sí? Depende de la actividad. Claro, en lugares en donde sea necesario como extintores, el uso de extintores. En otros lugares se debe disponer de otro tipo de medidas, ¿sí? De enseñarles cómo utilizar el equipo de protección personal en caso de que haya una emergencia por incendio, cómo deben, no sé, utilizar, por ejemplo, los hidrantes, las mangueras en caso de incendio, cómo deben incluso colocarse para, eh, para utilizar una manguera contra incendios, etcétera. Sí, entonces es necesario como que las personas tengan una capacitación y el equipo adecuado para realizar un tipo de maniobra en caso de incendios, ¿sí? Ahora esto, ¿por qué también deben tener instrucciones? Porque, por ejemplo, hay lugares alejados, lo hablo por la industria petrolera, en donde, claro, el tiempo en que puede llegar un los bomberos es bastante considerable, hasta por donde están ubicados los campamentos a veces, y es necesario en ese sentido que los trabajadores conozcan lo básico para controlar un incendio en lo posible, sepan utilizar los equipos en caso de emergencia, activar alarmas, eh, no sé, incluso organizar a la gente frente a este tipo de riesgos de incendio.
Y en este caso, todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones que se les haya dado y según la alarma de petición de ayuda. Por otro lado, en el capítulo 2 también ya nos hablan de las instalaciones de detección de incendios. Como ustedes saben, todas las instituciones, empresas, etcétera, deben o están obligadas a tener equipo contra incendios, a instalar alarmas, a instalar extintores, etcétera. Sí, y en ese sentido, en locales de alta concurrencia o peligrosidad, se deben instalar sistemas de detección de incendios, ¿sí? Y la misma debe estar compuesta por elementos básicos como equipo de control, señalización, detectores y fuentes de suministro. ¿Ya? El equipo de control y señalización debe estar en lugares accesibles, ¿sí? En donde se pueda ver la señal, donde se pueda oír también las señales, y estos estarán proveídos de señales de aviso y control para cada una de las zonas en las que se haya dividido la instalación industrial. Por un ejemplo de esto, en el instituto ustedes sí veían, ¿no es cierto? En los pisos había como extintores, había señalética, indicaba dónde está la alarma. Todo eso tiene que ver con el equipo de control y señalización, ¿sí? Por un lado están los detectores. En ese sentido, estos deben estar situados en cada una de las zonas en que se haya dividido la instalación. Serán, o sea, eh, tendrán una sensibilidad tal que permita detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, ¿sí? Porque cada lugar va a tener sus propias especificaciones y en ese sentido el detector debe ser sensible acorde a este local. Ya, también aquí nos dan como eh, los límites referenciales, ¿sí? Respecto al tipo, número, situación y distribución de los detectores. Entonces, detectores térmicos y termovelocimétricos, ¿sí? Eh, este detector, un detector al menos cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima de 7.5 metros del suelo. Los detectores de humo, uno al menos cada 60 metros cuadrados en locales de alturas inferiores a 6 metros y cada 80 metros en alturas superiores a 6 metros e inferiores a 12 metros. En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. Debe haber una fuente de suministro de energía para que se activen, ¿no es cierto?, las alarmas. Por otro lado, en el capítulo 3 ya nos hablan de la instalación de extinción de incendios. En este caso se consideran como instalaciones de extinción, bocas de incendio, hidrantes de incendios, con su columna seca, extintores y sistemas fijos de extinciones, que depende de la actividad para que haya una u otra de estas instalaciones. En el caso de las bocas de incendio, eh, estas deben estar provistas de elementos indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas internacionales de fabricación. La separación entre estas será más o menos de 50 metros. Eh, También se debe tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de la red de agua. Esta red de agua tiene que ser de acero y esta debe ser exclusiva para la protección contra incendios. Yo no puedo decir, la misma red de agua que va a todo el edificio es para incendios la misma. No, debe haber una que sea exclusiva para protección contra incendios porque es la que se va a accionar justamente en esos casos y debe estar protegida contra acciones mecánicas en donde sea necesario para evitar que se rompa, que se dañe, que tenga fugas, etc. Debe haber también una fuente de abastecimiento de agua, sí, es decir, un depósito.
en donde haya agua y tenga una capacidad suficiente y equipos de bombeo adecuados para que en caso de emergencias pueda suministrar de este líquido para mitigar de alguna forma el incendio. Y los sistemas de bombeo que están como adheridos a este tipo de abastecimientos de agua deben tener o deben contar con sistemas que le provean de energía eléctrica. Por otro lado, ¿sí? Están los hidrantes de incendios. Estos hidrantes estarán conectados a la red mediante una conducción independiente para cada hidrante. Estos disponen de válvulas de cierre de tipo compuesto o de tipo bola, o sea, esos son tipos de válvulas, y estarán situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. Ahora no sé si ustedes aquí en Quito han visto, a veces en la calle, en las veredas suele haber estos hidrantes y justamente son como enfocados a caso de que haya incendio y se pueda acceder a los mismos para tomar agua y mitigar. Por otro lado, la columna seca, estas son recomendables para una conducción normalmente vacía, ¿sí? Que depende igual del edificio, de la fachada, si se dirige por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en cada piso, es lo que hablábamos hace un rato, y toma de alimentación en la fachada para conexión a un tanque con equipo de bombeo, ¿sí? En el que proporciona la conducción, presión y caudal de agua. Entonces, estos lugares son justamente específicos para el tema de incendios y también se pueden hacer con tubería de acero. Por otro lado está el tema de los extintores móviles. Ahora, en el tema de extintores hay una serie de tipos de extintores. Hay extintores de agua, extintores de espuma, de polvo, extintores de anhídrido carbónico, extintores de hidrocarburos halogenados, extintores para fugas de metales. Entonces, cada uno de estos extintores se va a utilizar en un tipo de sustancia en específico, ¿sí? Eh, puede haber sustancias, ¿sí? Que reaccionen, por ejemplo, con el agua, entonces se debe evitar, por ejemplo, usar un extintor de agua. Si no hay más, me convendría usar un extintor, por ejemplo, de polvo o de espuma, que me permita mitigar ese tipo de incendio por ese tipo de sustancia. Sí, igual estos extintores siempre tienen una etiqueta en donde consta la composición, la fecha de vencimiento, consta la fecha de instalación, consta también el etiquetado de seguridad, sustancia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos extintores deben contar con estas cuestiones de señales dentro de, o sea, en el extintor. Eh, y estos extintores se deben instalar acorde a la función, ¿sí? De las distintas clases de fuego y de las especificaciones del fabricante. Eh, acorde al tema de control de incendios, se puede clasificar o se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y métodos de control señalados. Entonces aquí nos van a dar una clase de fuegos en específico y dependiendo de eso también se aplica un extintor en específico. Por ejemplo, clase A, materiales sólidos o combustibles ordinarios como viruta, papel, madera, basura, plástico. ¿Sí? Estos se pueden representar con un triángulo de color verde. Y estos solo se pueden controlar mediante el enfriamiento por agua, es decir, yo voy a utilizar, en caso de que se encienda, no sé, una viruta, un papel, la madera, agua, ¿sí? O soluciones que tengan alto contenido de agua o espumas. No voy a utilizar, no sé, un extintor con otro tipo de químico. O también yo puedo utilizar el polvo químico seco, ¿sí? Que forman como una capa que apaga el fuego porque permite la oxigenación de la llama, ¿sí? Y en ese sentido se apaga el material.
Tenemos también la clase B, que son líquidos inflamables. En este caso entran los combustibles, gasolinas, aceites, grasas, solventes, y se los va a representar con un cuadrado rojo, o sea, para saber qué material es, ¿no es cierto? Esto se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire eh, y de una capa de película de polvo químico, anhídrido carbónico, espumas químicas o líquidos vaporizantes. En este caso, cuando sea material inflamable, no debo usar el extintor de agua, no debo usar agua, ¿sí? Porque eso a veces provoca que se dé otro tipo de reacción y puede generarse un desastre más fuerte. Y por eso es que se recomienda como estos otros extintores, el de polvo químico, anhídrido carbónico, espumas o líquidos vaporizantes. En general, aquí en el Ecuador se utiliza el polvo químico, porque genera esa capa y ya no deja que el oxígeno siga combustionando o siga alentando la llama. ¿Ya? La selección depende de las características del incendio, no usar agua en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y extender el fuego, que es lo que yo les decía hace un rato, entonces no se puede usar agua. Ahora está la clase C, que son equipos eléctricos vivos o aquellos que se encuentran energizados. Estos se representan con un círculo azul. Para el control de incendios en estos casos se utiliza polvo químico, CO2 o líquidos vaporizantes. No se utiliza agua, ¿sí? Porque el agua es conductor. No utilizar espumas o chorros porque son buenos conductores de la electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. Entonces es necesario tomar en cuenta esto. O sea, si son incendios por electricidad, jamás ni agua ni espumas porque son buenos conductores, tienen enlaces polares, etcétera, y eso genera que los electrones puedan viajar y generen una descarga eléctrica en la persona que esté aplicando este chorro de agua. Pues. Los de clase D, ¿sí? Estos ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como el magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio, litio, aluminio, zinc en polvo y se los representa con una estrellita de color verde. Para estos ya se utilizan técnicas especiales, equipos de extinción generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o compuestos de grafito o coque. Entonces vemos que ya para sustancias como estas, muy específicas y que solo se aplican o se usan en ciertas actividades, ya hay procedimientos muy específicos. ¿Sí? No se puede utilizar en estos casos los extintores comunes porque pueden generar reacción química. ¿Sí? El zinc en polvo es altamente reactivo, entonces si yo lo mezclo incluso con agua puedo generar yo un tipo de reacción. Eh, y esto en vez de apagar, por ejemplo, el fuego, lo que haría es aumentar, avivar. Entonces no se utiliza ninguno de los anteriores justamente porque pueden reaccionar químicamente. Ahora el tema de cómo se ubican estos extintores es sumamente importante. El primero se sitúan donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, ¿sí? Próximos a las salidas de locales en lugares de fácil visibilidad y acceso y a una altura mayor a 1,70 m, ¿sí? Contados desde la base del extintor hasta el piso. Eh, o sea, una altura no superior a 1,70 m. Imagínense una altura más de 1,70 m. En el Ecuador somos pequeños, digamos lo ponen a 2 metros. O sea, imposible que alguien pueda acceder. Entonces es necesario tomar en cuenta esto. No puede ser una altura mayor a 1,70 m. También se debe colocar extintores adecuados junto a equipos o aparatos con riesgos especiales de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos, etcétera. Eh, Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados según el riesgo del incendio y la capacidad del extintor. En el caso de que se utilice en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. ¿Sí? Entonces, si hay extintores diferentes, se debe tener en cuenta que muchas cargas que tienen estos no son compatibles con las otras.
Y también se debe tener en cuenta para qué y por qué y en qué casos aplico el tipo de extintor. Como ustedes vieron, por ejemplo, el de agua yo no puedo aplicar en incendios por electricidad o, o no puedo aplicar tampoco en el caso de que sean sustancias combustibles. Entonces sí es necesario conocer eso. Y en el capítulo cuarto se enfocan en la evacuación de locales en caso de incendios. Eh, También en ese sentido es importante tomar en cuenta que cuando haya un riesgo de incendio, las evacuaciones puedan realizarse de forma inmediata, ¿sí? Debe estar de forma ordenada y continua, es decir, la gente debe estar capacitada e instruida para un proceso de evacuación. Y en ese sentido sirven, por ejemplo, los simulacros. Sí, los simulacros sirven como para que la gente vaya adoptando conciencia de cómo debo evacuar en caso de una emergencia por incendio. Todas las salidas deben estar debidamente señaladas en salida de emergencia, deben estar libres también. Si yo no puedo tener una salida, he puesto cadenas. Si hay una emergencia ahí, a veces no se encuentra la persona que tiene la llave, toda una serie de conflictos. Entonces, sí es necesario que estas salidas estén libres, sean fáciles de abrir y de salir, ¿sí? No haya obstáculos en el camino que impidan la evacuación. El ancho mínimo de estas puertas de salida deben cumplir lo que vimos en el artículo, o lo que dice en el artículo 33, en el numeral 4 que vimos antes, y vimos como unas especificaciones para eso. Todos los operarios, toda la gente que labore en el lugar debe conocer cuáles son las salidas existentes. Para eso es importante lo que hablábamos en un momento, una inducción. Cada trabajador que llega debe tener una inducción de seguridad, ¿sí? En donde se le indica, bueno, nuestro sistema de incendios es así, así, así. Aquí están las salidas de emergencia, esta es la ruta de evacuación, este es el punto de todo, ¿sí? Entonces es necesaria una inducción y por eso es que toda la gente debe conocer. Esta inducción debe permitir que toda la gente conozca, ¿sí? Cuáles son las salidas existentes. También no son considerados como forma de evacuación los dispositivos como los ascensores, ¿sí? O los elevadores o los montacargas. En caso de emergencia, estos más bien lo que se debe hacer es bloquear. La gente no puede evacuar por estos lugares porque puede ser contraproducente. En lugar de ayudar en la evacuación, puede generar otra serie de problemas. Entonces, en caso de emergencia, estos no se deben usar. Y para eso se debe generar también un entrenamiento para los trabajadores, un plan de control y evacuaciones de emergencia, y esto se debe dar a conocer a todos los usuarios. Por otro lado está el tema de las salidas de emergencia. Un poco en esta parte me estoy deteniendo más porque es como lo que más se hace cuando se hace el tema de seguridad. No digo que lo otro no se haga, pero en la mayoría de actividades esto es como existen todo tipo de actividades. ¿Ya? Por otro lado, el tema de salidas de emergencia, en caso de que las instalaciones no fuesen suficientes, ¿no? O alguna de ellas pueda quedar como fuera de servicio, se dotará de sistemas o salidas de evacuación de emergencia. Estas puertas o dispositivos, las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia se abrirán hacia afuera, siempre hacia el exterior. En ningún caso se podrán ser corredizas o enrollables. Imagínense en una puerta de salida de emergencia enrollable, hasta desenrollar es un relajo, entonces deben ser puertas que se abren y se cierran hacia afuera, ¿sí? También estas deben estar provistas de dispositivo interior fijo de apertura con mango sólidamente incorporado. Tendrán un ancho de mínimo de unos 20, ¿sí? Debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente señaladas. Tengo 15 minutos. Ya. Por otro lado está el capítulo 5, que nos habla de locales con riesgo de explosión.
En este caso, se consideran aquellos en los que existan materiales de diferente tipo que están clasificados aquí. Por ejemplo, material E1, aquellos que contengan gases, vapores, los cuales al mezclarse con el oxígeno puedan generar una explosión, ¿sí? Y es necesario como tener como algunas consideraciones ahí. Por ejemplo, se puede tener metano, acetileno, sí, que son altamente inflamables y altamente volátiles. Entonces se debe tomar en cuenta si se trabaja con esos materiales. Materiales E2, que serían materiales en polvo que al mezclarse con el oxígeno, ¿sí? Puedan generar una explosión. Entonces, en este caso se puede tomar en cuenta productos agrícolas, ciertos metales, sí, que en contacto con el aire pueden explotar, y plásticos. Los materiales E3, estos son los explosivos sólidos o líquidos, pólvora, dinamita, nitroglicerina, peróxidos, ¿sí? Etcétera. De ahí, frente a esto, se debe tomar como algunas medidas de seguridad dependiendo del tipo de material. eh, y en ese sentido igual viene clasificado. Si son materiales E1, sí, debe ser como lugares que tengan una ventilación adecuada, que se esté renovando el aire constantemente, sí, para que permita, ¿no es cierto?, desplazar o diluir la mezcla explosiva. Ya en los locales, perdón, en los materiales de tipo E2, que eran estos polvos, ¿sí? Se debe disponer de instalaciones colectoras de polvo de tal manera que se evite la aparición de concentraciones peligrosas, y se debe efectuar constantemente una limpieza para eliminar estos depósitos de polvo explosivo. Eh, y también se debe observar como una estricta norma sobre el almacenamiento y manipulación de sustancias, polvos explosivos o inflamables. Y las normas que se deben seguir en este caso son, estarán dotados de señalización suficiente para advertir del material que contiene o del material que hay y que implica riesgo. En las estructuras se debe combinar como una alta resistencia con elementos de débil resistencia, orientados en direcciones favorables y que permitan el paso de onda expansiva en el caso de explosión. Las estructuras y las paredes adoptarán formas geométricas tendientes a desviar la onda explosiva. Los suelos, los techos, las paredes deben ser de materiales incombustibles, impermeables y de fácil lavado. Se dispondrán de los medios adecuados que eviten incidencia de la luz solar sobre los materiales almacenados. Se prohíbe fumar, se prohíbe introducir cualquier objeto que pueda prender una chispa. Todas las instalaciones eléctricas en su interior y proximidades deberán ser antichispa. Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente entre sí y puestas a tierra. Ahora, ¿qué hace esta conexión a tierra? Lo que hace es absorber los electrones y no les permite como que generen chispas, sino que estos también son absorbidos por la tierra, y eso neutraliza cualquier chispa que podría ocasionar conexiones eléctricas. Y también se deberán colocar dispositivos que eliminen la estática, ¿sí? O la electricidad o el flujo de electrones. ¿Qué hora es? Tengo 11 minutos. Ya, por otro lado, ya en el capítulo 6, ya nos hablan un poco de la señalización, que ya vimos como algunas cuestiones generales. Sí, dentro de este reglamento también se toma en cuenta la señalización, se dan como normas generales, instrucciones generales sobre esta cuestión. Y en este caso, la señalización se establece, ¿sí?, para indicar la existencia de riesgos o de medidas que se puede adoptar ante un evidente riesgo, y determinar también el emplazamiento de dispositivos, equipos de seguridad y medios de protección. También esta no puede ser sustituida en ningún caso, y la adopción de la señalización de seguridad es de forma obligatoria, ¿sí? Ya sea para medidas preventivas, colectivas, personales o eliminación de riesgos.
Y también se puede adoptar a esto o se puede adaptar medidas o señalización complementaria que vimos que era como estos otros que permiten, ¿no?, reforzar el mensaje. Y también se debe usar señalética que sea muy fácil de entender, o sea, que la gente la vea y diga, ah, puede pasar esto. El emplazamiento solamente se realizará en los casos que su presencia se considere necesaria, en sitios más propicios, en posición destacada, en forma de contraste con el medio en donde lo rodea, porque digamos, si está del mismo color que el medio está camuflada, ni siquiera uno se va a dar cuenta que existe una advertencia. También los elementos de la señalización deben estar conservados, deben tener buen estado. Todo el personal, toda la gente debe ser instruido sobre la existencia, situación y significado de la señalética que existe en el lugar. También se va a basar como en algunos criterios. Se usarán de preferencia los símbolos, evitando en general el uso de palabras escritas. Los símbolos son como muy importantes. Se debe usar las formas, los colores y sujetarse a la disposición de las normas que ya vimos. ¿Se acuerdan que vimos en señalización la INE? Entonces todo eso, o sea, los símbolos se deben sujetar a eso. O sea, ¿qué significa el color amarillo? ¿Qué significa el color azul? ¿Qué significa el color rojo? ¿Qué significaba un triángulo? ¿Qué significaba un círculo? Cuando yo ponía como cómo se generaban, ¿no es cierto? Incluso la señalética, o la señalización sería más bien. Dentro de la clasificación de señalización, ya habíamos visto, se puede tener señalización óptica y señalización acústica. La óptica es la que la detectamos por medio de la vista, ¿no es cierto? Y se utilizan colores, formas geométricas, tamaños incluso, mientras que la acústica son alarmas, pueden ser intermitentes, alarmas continuas, alarmas especiales, dependiendo incluso del lugar y también con cierto tipo de frecuencia, ¿sí? Y claro, también uno se debe fijar cuando se habla de señalización, las que se establece por el cuerpo de bomberos, ¿sí? Del país. Entonces, esas son específicas como para el caso de incendios, pero son necesarias a tomar en cuenta. Ya los colores de seguridad los vimos en las normas INE, ¿sí? Que vimos que era el amarillo, el azul, el rojo y el verde. ¿Quién me puede decir qué significaba el color amarillo? Pues sí. Precaución. Precaución. Perfecto. El azul, Advertencia no era no, no era obligatorio. obligación. Es obligación de usar algo. ¿Cuál más? A ver, ya dije el amarillo, ¿verdad? Ahora dije el verde. ¿Quién se acuerda qué significa el verde? No, Se me seguridad. fue el internet, Inge. El verde significa seguridad. Me falta uno. ¿Y el rojo? Peligro. Peligro. Perfecto. Entonces todo esto viene ya normado y como ven, el momento que la gente ya está capacitada y conoce esto, puede identificar fácilmente qué es lo que le está diciendo una señal. Igual que esta señal va a ir acompañada con un símbolo que va a ir como capaz direccionando mejor. Claro, yo puedo ver amarillo, pero si no hay ningún símbolo es precaución de qué, o sea, de qué. Entonces sí es necesario acompañar como de los símbolos. Siempre se deben mantener como las señaléticas en buenas condiciones, que no esté, yo no sé, una señalética de papel en un lugar donde llueve y ahí toda dañada, ¿no? Sino que se debe utilizar materiales adecuados, pinturas resistentes al desgaste, pinturas que sean lavables. Y claro, cuando una señal esté deteriorada se debe cambiar, ¿sí? Como dije, se debe utilizar en lugares donde sea visibles,
y también donde no exista posibilidad de confusión con el tema de colores o superficies, es decir, que se pierda. Pongo una señal verde en un lugar verde, o sea, se va a perder, debe haber contraste. Y también va a haber señalización que se pueda usar con cierto tipo de iluminación, dependiendo del espacio en donde se esté queriendo cómo señalar alguna norma. Bueno, aquí vienen los tipos de las señales. Habíamos visto, ¿no es cierto?, señales de prohibición, señales de obligación, señales de advertencia, y aquí agregamos una más, las otras ya sabíamos, entonces están las señales también de información. Estas serán de forma cuadrada o rectangular. El color de fondo será verde, llevando de forma especial un reborde blanco, un filtro blanco a lo largo del perímetro. Y el símbolo va a ser de color blanco, colocado en el centro de la señal. Un poco me detuve en esta porque las otras ya las habíamos visto. Esto ya habíamos visto con la norma. También existen como condiciones generales. Aquí, por ejemplo, me da ya el nivel de iluminación que debe tener una superficie que tenga una señal y debe ser, por ejemplo, de mínimo 50 lux, es decir, debe haber una iluminación suficiente para que se pueda distinguir. Si este nivel no se puede alcanzar, o sea, los 50 lux, ahí es que se busca una iluminación externa existente o se utiliza estas señales iluminadas, que como poníamos ese día de ejemplo, ¿no es cierto?, en los bares, en discotecas, estas que dice salida de emergencia, esas son iluminadas porque no se puede alcanzar en el espacio 50 lux porque está oscuro, ¿no es cierto? Igual en los cines, fijarás en los cines también son iluminadas las salidas. Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y con posible paso de peatones y vehículos que no lleven iluminación incorporada serán reflectantes. Entonces, ustedes en la carretera, ¿sí?, cuando se viaja en la noche, se puede ver cómo todas estas señales de advertencia son reflectantes, o sea, uno las puede ver porque reflejan la luz de los autos. Si no, no se las pudiera ver. Estas no tienen como luz propia, sino que reflejan la luz de los automóviles y se las puede identificar a grandes distancias, de hecho. Y el contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal serán como mínimo del 25%. Aquí también nos habla de contrastes, un poco para ir complementando lo que ya habíamos visto. Déjeme ver, tengo 2 minutos. Vamos hasta este 171, y ahí dejamos el otro para mañana. También, con respecto al catálogo de señales normalizadas, se aplican las aprobadas por el INE, ¿sí?, conforme a los criterios que están especificados, ¿sí?, en estas normas que ya habíamos visto. También las especificaciones, a ver, dice, conforme a los criterios y especificaciones del artículo procedentes y con indicaciones para cada señal de los siguientes datos: fecha de aprobación, especificación del grupo al que pertenece, denominación de la señal, dibujo de la señal, cuadro de tamaños, indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la señal. Habíamos visto, ¿no es cierto?, decía el fondo de tal color, el color de advertencia es este, el dibujo que va en el medio es de este color, todo eso, ¿sí? Ya nos especifican la CINEN y ya lo habíamos visto previo a este reglamento, entonces ya podemos tener idea de qué nos habla. Por hoy, por el tiempo, nos quedaríamos en este artículo 171 y el día de mañana ya acabamos. Sí, el día de mañana acabaríamos como de ver este reglamento para poder pasar como a otra parte de la materia. Sí, igual si tienen dudas, alguna inquietud antes de cerrar la clase. ¿No? No, Ya. Entonces, por el día de hoy nos quedaríamos aquí. El día de mañana continuaríamos. Espero tengan todos una buena tarde.
y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Buen día y buena tarde para todos y para todas. Hasta mañana, Inge. Mañana pase bien.